En este día domingo, día del Señor, predicación del Evangelio, para nosotros que nos reunimos al nombre del Señor en la ciudad de Lota, quiero invitarles a leer en el libro de Tito. El libro de Tito es una carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, y él le da algunos consejos en esta carta y le recuerda algunas cosas. Y es allí donde vamos a leer en el capítulo 3, la carta de Tito, el capítulo 3. En alguna Biblia, la página 1108, dice, versículo 3, Tito 3, versículo 3. Porque nosotros, como Pablo está escribiendo la carta, se está refiriendo a él, está refiriéndose a Tito y a todos los que pueden leer también esa carta, que ya son creyentes, que ya son salvados, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y esto, antes de continuar la lectura, quiero aclarar a nuestros amigos que nos acompañan en la reunión y que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El creyente, el que tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene un momento de antes y después de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y tenemos una vida pasada, tenemos tiempos pasados, y también podemos identificarnos con lo que dice el apóstol aquí: éramos en otro tiempo. Hay cosas en otro tiempo que no son las cosas que estamos viviendo en el día de hoy, en novedad de vida. Dice, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el pasado de cada creyente, de cada hijo de Dios. Una vez que conocimos al Señor, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha librado de todo el juicio. Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero tenemos un pasado, una vida pasada. Y hay ciertas personas que piensan que el Evangelio o las cosas de Dios no son para ellos, porque dicen, eso no es para mí, porque usted no sabe todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he cometido. Una vez una persona me dijo, si yo le contara todas las cosas que he hecho, usted ni siquiera se atrevería a hablar conmigo. Había cometido delitos. Yo le dije, yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y Dios sabe cada una de las cosas que usted ha hecho. Y Dios le ama. Y Dios quiere perdonar todo eso. Pagó su deuda con la justicia terrenal. Pero hay un juicio eterno. Y cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a ese juicio eterno. Si no son pagadas nuestras culpas, nuestras deudas delante del juez eterno, va a tener que cada persona pagar eso. Por eso es que el cristiano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo nunca veré aquel juicio, es porque el Señor pagó mis pecados, pagó mi deuda. ¿Y dónde lo realizó aquello? En la cruz del Calvario. Éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Allí caben muchas cosas, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Describe tal cual la sociedad en la que nos tocó vivir en el día de hoy. Así está nuestra sociedad, y cada vez
va de mal en peor. Que el Señor nos ayude a estar en este sistema, en este mundo. ¿Cómo va la sociedad? Y al parecer va a seguir empeorando. Y cuando abundó el pecado, dice el mismo Pablo en otro libro, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, en esta sociedad malvada que se describe tan bien en la Escritura, en estos días malos y perversos, cuando todo está oscuro, aparece la luz del Evangelio, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Pero ¿sabe que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas. Y hay personas que se alejan de las cosas de Dios porque les alumbra la luz y deja en evidencia que sus obras son malas. Pero el Señor no quiere eso. Quiere que al venir a la luz quede en evidencia totalmente lo que somos y Él hace los cambios necesarios. Pedirle a una persona que deje algunos vicios, que deje su forma de vestir o de comportarse para acercarse al Señor es totalmente religioso. El Señor quiere que vengamos a Él tal como nosotros estamos y Él hace los cambios necesarios y toda la gloria y la honra es para Él por los cambios que puede realizar en un pecador que pasa de muerte a vida. Así que hemos visto el pasado. Éramos en otro tiempo. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, hay un momento que se manifiesta esta bondad y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, amigo, amiga, que no hay nada, no hay ningún mérito en nosotros? La salvación no es por cumplir un par de reglas, no es por hacer cosas. Puedes hacer muchas cosas que parecen buenas, parecen piadosas, para alcanzar la salvación, para alcanzar el cielo. Y hay personas que lo hacen y se esfuerzan en aquello, se esfuerzan en hacer obras buenas y se sienten recompensados cuando otra persona le dice, usted tiene el cielo ganado por todo lo que ha hecho. Y les hace sentir bien. En apariencia se sienten un poco más cercanos a Dios. Pero la salvación no es por los méritos humanos, no es por las obras que nosotros hagamos. La salvación es enteramente de Dios. Cuando un pecador viene al Señor y mira la cruz del Calvario, ve al Señor allí, puede alcanzar salvación creyendo en su muerte en la cruz, creyendo en su resurrección. Pero dice que Él nos salvó, no por obras de justicia. ¿Estás haciendo alguna obra de justicia para acercarte a Dios, para alcanzar salvación, para estar a cuentas con Dios? ¿Haces procesiones, haces buenas obras, te acercas a la religión? Nada de eso te va a servir. Lo válido, bíblicamente hablando, es que tú reconozcas en el Señor Jesucristo el Salvador de tu vida, el que perdona tus pecados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra obra válida delante de Dios, sino solamente la cruz de Cristo nuestro Señor. Cuando Él murió en la cruz, estaba pagando el pecado. Su sangre preciosa, su sangre derramada, asegura nuestra entrada al cielo. Su amor para con los hombres. ¿Acaso alguna persona podría dudar, como dice aquí el versículo 4, podría dudar que el amor de Dios se manifestó para con los hombres en aquella cruz de vergüenza? El Señor no merecía estar allí, no merecía estar allí. Nosotros a la verdad, dice un delincuente que estaba al lado del Señor,
pagamos porque estamos aquí por nuestros actos, pero ningún mal ha hecho. El Señor nada malo hizo. Nadie podía redarguirle de pecado, nadie podía decir de él que había hecho algo malo. Una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida sin contaminación de este mundo, perfecta. Santo, puro, sin mancha. Sus palabras solamente bendición. Cuando le maldecían no respondía con maldición como nosotros, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nadie podía decir nada malo de él. Y se manifiesta allí en la cruz del Calvario su amor para con nosotros, no por nuestras obras. Si tú estás pensando esto todavía, no está bien. Anda tal como estás al Señor, con tus cargas, con tu peso. Y ahí podemos hacer otra pregunta. Si realmente sientes el peso de tus pecados. Y yo creo que es la experiencia de cada uno de mis hermanos que cuando el Señor nos salvó, sentimos aquel peso de los pecados. Sentimos aquello que estábamos rumbo a la condenación. Y por eso buscamos salvación. Hay personas que piensan que son salvadas, y digo piensan porque no lo son en realidad. ¿Usted es salvado? Le pregunté a una persona, y me dice, sí, el Señor me sanó de una enfermedad grave. Eso es sanidad. El Señor arregló mi matrimonio. Y se acercaron a la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor, dice otra persona. No se trata de sanidad o de arreglar algo en tu vida, se trata de tu alma eterna. Puedes tener dinero, situación económica estable, puedes tener un matrimonio estable, puedes tener sanidad, que Dios pudo haberte dado todas esas cosas en misericordia, pero si no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, al partir de este mundo vas a encontrar el mismo fin de aquellos que han renegado completamente a Dios, y ese fin es el infierno. Cuando se manifestó aquella bondad, nos salvó, y esa es la seguridad que tenemos, que tiene el creyente. No tenemos que esperar al más allá para saber si somos salvos. Él ya nos salvó. ¿Y por qué sabemos que nos salvó y lo creemos que nos salvó? Porque la palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo tenemos la seguridad de que somos salvos? Porque la palabra de Dios lo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Y aquí está la explicación para lo que comenzamos preguntando, de los cambios. Tú tienes que venir al Señor tal como estás, con tus vicios, con tus pecados, con tu vida toda desordenada y en oscuridad, en desesperación. Y vienes al Señor tal como estás, y el Espíritu Santo comienza desde el mismo momento de tu conversión a hacer algo en tu vida. Y va pasando el tiempo y cada vez el Espíritu Santo va a ir trabajando más. Comienza una renovación, comienza novedad de vida. No pretendas cambiar tu vida con tus actos, con tus obras. Es el Señor, es todo el Señor. Nos acercamos a Él tal como estamos. El Señor nos salva, el Señor nos cambia. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y queda la pregunta abierta para ti, amigo, amiga. ¿El Señor Jesucristo es tu Salvador? ¿Es tu Salvador?
podrías decir con seguridad absoluta, con una certeza plena, cuando alguien te pregunta, ¿eres salvo? Tú decís, sí, soy salvo. El Señor Jesucristo me salvó. Él pagó mis pecados cuando murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Podrías decir eso con seguridad? Hay personas que dudan, que dudan. Y dicen, pero ¿cómo tan jactancioso? ¿Cómo usted puede decir que es salvo en este momento? Bueno, esa es la idea. La palabra del Señor nos da la confirmación. No tenemos que esperar a la muerte. No tenemos que esperar al más allá para saber si somos o no somos salvos. Y no es jactancioso. La vida eterna se comienza aquí, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo y sabe que Él es abundante para todo, para todo. Nos da de su Santo Espíritu, nos da bendiciones eternas. El creyente es tan bendecido, el creyente es tan beneficiado. ¿Por qué no te acercas al Señor? Una persona dijo, es que cuando llegue mi momento el Señor me llamará. Terrible ese pensamiento, esperar, esperar. Deje el impío su camino y hay que volverse a Dios. Cuando llegue mi momento, el Señor quiere que acudas a Él ahora, ahora, ahora. Ahora es el tiempo aceptable para venir al Señor. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un dicho, pero la Biblia va más allá. Es ahora, ahora el tiempo aceptable. El Señor abundantemente nos ha dado de todo, de todo. Nos justifica, nos limpia, nos lava de nuestros pecados, nos presenta limpios delante de Dios, nos da acceso al Padre. Tantas cosas que nosotros, como dice aquí la Escritura, en otro tiempo, cada creyente puede decir en otro tiempo, pero en el día de hoy somos salvados, somos bendecidos, somos limpiados por la sangre del Señor Jesucristo que allí en la cruz derramó por nuestros pecados. Y lo creemos porque la Biblia lo dice así. Y esperamos la pronta venida del Señor ahora, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tienes la seguridad de tu salvación? ¿Todavía dudas? Hay personas que han escuchado por años y si uno le pregunta la simple pregunta, ¿usted es salvado? Comienza a titubear, comienza a pensar y no puede responder a aquella pregunta. No hay seguridad, no hay certeza, pero la Biblia es clara. Hay personas que creen, hay personas que no creen. Hay personas que tienen este otro tiempo, que son los creyentes, tenemos el otro tiempo. ¿Qué esperas, amigo, para recibir al Señor como tu Salvador personal? No esperes más tiempo, no demores. El llamado es hoy para tu vida y ven tal como estás, tal como estás. No pienses, ni siquiera lo pienses de comenzar a cambiar tu vida para venir al Señor. Ven tal como estás. Él hará los cambios en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra.